Permito. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Excelente. Muchas personas estamos ingresando ya. Y saludos a Diego. Estamos ya comenzando. Está entrando mucha gente, por eso estamos haciendo un pequeño. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Nuevamente a una actividad de comunidad empresaria abierta a toda la comunidad, como es de costumbre en esta organización, que nos dedicamos fundamentalmente a tres temas, que es desarrollar la ciudadanía empresaria, generar entramados para poder construir y apoyar bienes públicos de calidad. Después vamos a poner la página web para que puedan ver todo el material que tenemos. Este año son 15 años de comunidad empresaria, buscando llegar a toda la comunidad con diferentes conocimientos y herramientas. Bueno, hay gente de todos lados. La idea, antes de comenzar a presentarlo a Diego, la idea es que podamos allí escribir en el chat, si es posible, desde dónde se están conectando. Ahí vamos a ver desde dónde están conectando, de diferentes lugares. Vamos a ver a dónde estamos llegando. A ver, ahí están empezando a escribir para poder tener en cuenta de las varillas, desde Córdoba, desde Tapiales, de La Matanza, desde Salta, desde Neuquén, desde Valencia, España, desde Corrientes, de Corrientes, desde diferentes lugares. Miren, tenemos diferentes partes que están ingresando, desde Córdoba, desde La Pampa, desde Villa María. Miren, de todos los lugares que estamos ahí, desde Rural de Jesús María, toda la gente de Rural de Jesús María, en diferentes lugares, desde La Rioja, desde Santiago del Estero, desde Gualeguaychú, desde Entre Ríos. Estamos en todas las provincias, Estancia Vieja, también desde Jesús María, de tal lugar tenemos allí. Tenemos Luis Picate desde Jesús María también allí, de San Antonio de Areco, de San Juan, desde La Plata, lo que nos permite la tecnología poder estar en tantos lugares y poder compartir. Bueno, estamos ya con muchísima gente y vamos a comenzar. Estamos ya por comenzar en un segundo nada más. Y contarles nuevamente, y a todos los que ingresan ahora, que esto es una de las actividades de comunidad empresaria, que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes tantos y tantos aprendizajes que vamos haciendo durante todos estos años. Me toca a mí presentarlo a Diego. Pedí especialmente poder presentarlo yo a Diego. Bueno, quisiera presentarlo de una manera diferente, aparte de un currículum que muy importante, pero sobre todo Diego es un amigo, ¿no? Diego es un amigo, es un cordobés, una persona muy comprometida con esto de encontrar soluciones en la intersección de la tecnología, de la venta, de las situaciones complejas. Una persona que viene, no voy a spoilear lo que viene después, pero una familia muy querida de aquí de Córdoba, con una familia bellísima. Tengo el placer de conocerlos. Cordobés de pura cepa, pero también israelí desde siempre y ahora que está viviendo allá. Estudió en la Universidad Católica de Córdoba, vivió en diferentes lugares del mundo, en Centroamérica, en España, en Argentina, en diferentes lugares. Dirigió ILEL. ILEL es una comunidad muy interesante de jóvenes, comunitarios, judíos, y una persona de una larga trayectoria comunitaria. Si yo tenía que definirlo a Diego, es un amante de crear comunidades y de lugares donde la gente quiera pertenecer, desde el negocio donde él se crió hasta donde está viviendo hoy en el Estado de Israel. Así que Diego, yo que debería tener el placer de presentarte. Sabes que te quiero mucho y te queremos mucho en la comunidad empresario de Córdoba, y que estás también desarrollando ya tu salto como un empresario global. Así que sin más, sin menos, con el afecto de siempre, agradecerte tu ganas de participar y de poder compartir con nosotros. Así que Diego, bienvenido nuevamente a casa. Gracias Isra, la verdad, me tocó el corazón todo lo que dijiste y lo mismo siento de este lado.
porque el corazón siempre me tira a mis raíces, y mis raíces son de Córdoba. Yo me formé allá, tengo mis amigos, mi familia, así que cada vez que yo puedo devolver todo lo que me dio la comunidad, siempre voy a estar abierto a hacerlo. ¿Okay? Así que, bueno, arrancamos nomás a lo que vinimos, que es el tema de hoy, el poder de los datos en la nueva era. ¿Qué es lo que vamos a ver? Voy a hacer un poco de introducción, un poco de mí, de lo que es esto de la inteligencia artificial. Vamos a hablar qué es lo que se puede hacer con los datos, algunos ejemplos de modelos y después vamos a hacer el resumen para las preguntas. ¿Okay? Como bien dijo Isra, yo estudié Ingeniería en Sistemas en la Universidad Católica de Córdoba. Antes de terminar la carrera, me sumé a trabajar a mi empresa familiar, que los que conocen Córdoba deben conocer, que se llama Casa Árabe. Tuve en distintos roles, pero al final, después de estar 10 años, terminé siendo el gerente comercial y me seguí vinculado a la facultad como profesor, también en el grupo de investigación, siempre vinculado con los datos en distintas cátedras. Y en medio del paralelo, como bien dijo Isra, yo me considero voluntario, no me gusta decir dirigir, de ayudar a los jóvenes que fueron entre 18 y 30 años a encontrarse a nivel personal y profesional para poder ayudar a su entorno. ¿Y por qué pongo esto? Porque también me ayudó a conocer a muchas de las personas que están acá, como Luciano, José, Juan, que son de fundaciones de que yo no las conocía y me ayudaron a definir y a crear mi identidad. Entonces, tuve la oportunidad con Hillel de viajar a Israel, por ahí en el 2013, donde era un programa de emprendedorismo, que eran 10 meses, donde la mitad del tiempo era trabajar en una startup, y la otra mitad del tiempo estudiar emprendedorismo. Y yo después de esos 10 meses ya no era el mismo, por dos razones. Porque ya empecé a entender cómo vincular, cómo armar negocios a través de los datos, y dos, porque conocí a mi señora. Pero nos volvimos a Argentina en el 2015, y ahí armé mi primer emprendimiento que se llamaba Rinar Solution, donde armamos productos de datos y ofrecíamos soluciones para analizar los precios de la competencia, por ejemplo, a Walmart, o a Danone, o a otros retails grandes. Lo que sí decidimos con mi señora es que cuando debemos tener familia nos volvíamos a Israel, así que hace 4 años me vine para acá y me sumé a una institución de que le voy a explicar un poquito más, que se llama Israeli Tech Challenge, que está inspirado en la unidad de inteligencia 8200, que ayuda a reducir la necesidad de ingenieros en alta tecnología, especialmente en data science, científicos de datos, y lo que te dan es una relación ganar-ganar-ganar, donde se unen las instituciones educativas, gobierno y empresas, y ayudan a hacer lo que se llama un soft landing o un aterrizaje suave al mercado. Ellos me dieron la oportunidad de trabajar en un emprendimiento, en una empresa que se llamó Weissbirger, que fue adquirida por AB InBev, la cervecería más grande del mundo, que desde Israel hacíamos mucho de la analítica, yo empecé como pasante, después pasé a ser científico de datos, y a los 6 meses ya era el líder de científico de datos, y una persona con la que trabajaba me invitó a sumarme a el Banco City, en el Centro de Innovación, donde el Centro de Innovación más grande del mundo está acá en Israel, y donde terminé siendo vicepresidente de un producto para datos no estructurados, donde ayudamos a la transformación digital en tipos de documentos, voz, y todo lo que tenga que ver con texto. Y hace poquito, el mes pasado, renuncié al City y hoy estoy empezando un nuevo emprendimiento, que lo que buscamos es ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones sobre cuáles son las propiedades comerciales donde ellos podrían expandir su negocio. ¿Ok? Ahora sí, eso fue un poco teórico, un poco más duro. Yo quiero contarles 2 historias personales de cómo me vincule entre el negocio y los datos. Y la primera historia personal se llama Cambiando Paradigmas. Mi abuelo empezó el negocio de Casa Árabe hace más o menos 70 años, donde fue muy exitoso y toda la familia se fue sumando. Y yo, como me ven ahí, cuando tenía 5 años, ahí ven con mi remera favorita, que con números, no era otra cosa. Si vos me preguntabas qué quería hacer cuando era grande, yo la tenía muy clara, yo tenía como ya mi vida resuelta. Yo quería ser el cajero del negocio. O sea, no había duda. Me encantaba cambiar la plata, hacerle el cambio. Y si me preguntabas un poquito más qué iba a estudiar, te iba a decir administración de empresa para manejar el negocio.
Sin embargo, pasaron cosas y no estudié administración de empresa y como verán, no soy el cajero del negocio. Y me sumé a estudiar ingeniería en sistemas en la Católica, donde tuve la oportunidad de conocer a Elmer, que es un profesor, es de bioingeniería, que fue el primero que me dio la introducción a inteligencia artificial. Y la verdad que fue un amor a primera vista. No fue un amor a primera vista con Elmer, sino con inteligencia artificial. Él cuando contaba todo esto de las redes neuronales, cuando contaba de todo lo que eran estas técnicas de agrupamiento inteligente, yo no paraba de pensar cómo podía hacer para usar esa tecnología para vender más medicalzoncillos. Entonces voy y le digo, Elmer, le digo, mira, quiero usar todo esto para vender más en el negocio. Y me mira y me dice, nene, te falta mucho. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos a empezar a trabajar y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la empresa familiar. Y acá está mi abuela, la fundadora, y mi familia con los que trabajé par a par todo el tiempo durante esos 10 años. Y como todos saben, en cualquier empresa familiar siempre hay choque generacional. Yo venía con esa camiseta puesta de yo sé inteligencia artificial, yo sé todos estos conocimientos teóricos, y cuando intentaba aplicar cosas, mi papá muy simplemente me las resolvía con 2 palabras por toda su experiencia y siendo exitoso en el rubro en el que estaba. Entonces, muchas veces las comunicaciones eran difíciles, pero yo tenía una pregunta y una inquietud que quería saber, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Dónde están? Y me decía mi papá muy simplemente, anda bajo el mostrador, anda a vender y habla con ellos. Digo, no, 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 no. Yo necesito datos. Porque si yo tengo datos, yo puedo hacer un montón de cosas. Y mi papá me miraba y me decía, ¿y qué vas a hacer con los datos? Le digo, no sé, pero si yo tengo datos, puedo aplicar todo lo que yo hice en el negocio. Si yo no tengo eso, no puedo hacer nada. Después de tanto insistir, le digo, papi, le digo, déjame hacer un análisis de decir, si yo les doy 20% de descuento y me dejan los datos, yo después te voy a mostrar qué puedo hacer. Y no sé si fue por insistencia o porque no me quería escuchar más, me dejó hacerlo. Y después de un mes, tenía más de 5.000 papelitos, todos escritos a mano, de todos los datos de los clientes, y yo no me di cuenta, en ese momento, tenía 22 años, de que tenía que traducir todos esos papelitos y llevarlos en una base de datos, que es lo que quería. Pero yo empecé a hacer algunos cálculos de que había gente que estaba volviendo y estaba usando ese 20% de descuento. Y yo de repente, sin mucho preámbulo, cuando estábamos trabajando en una sala que era toda abierta, agarro y le digo a mi papá, le digo, pa, le digo, ¿y si sorteamos un auto? Y mi papá me mira y me dice, ¿qué le pasó? Y le digo, y claro, le digo, de todos estos 5.000, ya vinieron tanto por ciento, y si lo hacemos durante 6 meses, nos conviene sortear un auto porque va a salir más barato que el 20% de descuento. Y me dice, corta lo que estás haciendo, estás arruinando todo lo que empezó a armar tu abuelo, y deja de esas ideas locas y decime qué va a hacer con los datos. ¿Para qué querés hacer todo esto? Entonces dije, bueno, ahora voy a tener que ponerme a hacer algún análisis y voy a tener que encontrar alguna solución. Entonces, en ese momento teníamos solamente 3 sucursales en el centro y dije, bueno, vamos a empezar a poner manualmente todos los clientes en el mapa de Córdoba. Y una vez que terminé de ponerlos, dije, esto es una coordenada y donde tenemos latitud y longitud. Y me acordé de que había aprendido en la universidad a hacer técnicas de agrupamiento inteligentes. Y dije, wow, digo, si esto después lo vuelvo a poner en el mapa, digo, puedo tener potenciales sucursales. Y ahí fue como un momento de inspiración que dije, nuestros clientes no viven en el centro. O sea, nosotros estábamos pescando en el río y había un mar afuera que no lo estábamos viendo. Y yo le digo, le digo, nosotros en el centro abrimos de 9 a 6 de la tarde, los sábados no abrimos y los feriados tampoco, estamos perdiendo 3 meses y medio de venta. Y me dice mi papá, ajá. Y me dice, ¿y dónde dice ese análisis que tenemos que abrir? Le digo, mirá, ahí en el Azur, donde está la mayor cantidad de gente, le digo, y hay un centro comercial en Libertad. Bueno, abrimos, nos fue muy bien y empezamos a hacer un crecimiento muy rápido en poco tiempo. Y parecía como que teníamos un plan muy claro y que ya la teníamos toda resuelta, pero en realidad terminó siendo un poco esto. O sea, no fue tan fácil como pensábamos. Yo lo que sí quiero que se queden con esta historia, y quiero frenar acá, no tanto entrar en la historia de la empresa familiar, sino que un chico de 22 años, sin mucha experiencia, pudo ayudar a transformar la estrategia del negocio y cómo cómo expandir las sucursales. ¿Ok? Ahora les voy a contar una segunda historia que yo le llamo el producto nuevo. Como les conté, ella es mi señora, Lital, donde vinimos hace 4 años. Y ustedes piensan, yo en Argentina tenía una empresa
ya estaba muy bien vinculado, estaba en comunidad, tenía todos mis amigos, y venir a Israel era un cambio muy importante a nivel personal y necesitaba ayuda. Entonces decidí sumarme a esta institución que se llamaba Israeli Tech Challenge, que son 5 meses estudiando de 9 a 6 de la tarde, son todos los días, donde empresas vienen y traen sus problemas, comparten sus datos, y nosotros ayudamos a resolver, y para nosotros que somos los estudiantes, no hay nada mejor que venga con un caso real y que podamos entender cómo aportar valor y generar impacto en una empresa. Entonces, era para mí un ejemplo de cómo se puede empezar a trabajar a pesar de que no tengan presupuesto para contratar un científico de datos. Cuando se unen con las instituciones educativas, también pueden ayudar a descubrir potenciales. Y en este caso, esta institución me dio la oportunidad de hacer una pasantía de 5 semanas sin pago en AB InBev, como les decía, que es la cervecería más grande del mundo, donde tienen cerveza como Budweiser, Corona, Stella o Quilmes. Y desde Israel hacíamos mucho de los análisis para Sudáfrica, México, Corea, Estados Unidos y Londres, y hasta también para Argentina. Y para tener un poco de idea de cómo es el negocio de las cervezas, se divide en dos grandes rubros, en dos grandes categorías. Lo que es on-premise, cuando vos compras una cerveza y la tomas en el lugar, y cuando es off-premise, cuando la compras y te la llevas a tomar en tu casa. Entonces, el porcentaje estamos hablando de un 70-30%. Entonces, en un supermercado, vos tenés un código de barra y podés saber cuál es tu porción de mercado. Pero todo lo que son bares, restaurantes, cada uno escribe la cerveza como quiere, si es en un combo. Entonces, esta empresa tenía la idea de decir, bueno, un 30% sigue siendo muy grande el mercado para poder entender cuál es la competencia y cómo se comportan los clientes. Entonces, diseñaron un producto espectacular, con una tecnología de punta, con el soporte de AB InBev, porque entendían de que era un desafío. Sin embargo, este producto no pasó lo que se esperaba y no salió al mercado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de estas dos historias? ¿Qué conclusiones se pueden tomar? Por un lado, tenemos un chico de 22 años en Córdoba capital, sin experiencia, que pudo, a través de inteligencia artificial, ayudar a cambiar la estrategia de un negocio, mientras que en el otro, en el producto nuevo, en una empresa con mucho presupuesto y con experiencia, no pudimos cumplir las expectativas. Entonces, lo que quiero contar es que todos pueden innovar con datos, pero hay distintos tipos de innovación. Hay innovación incremental, cuando estás ayudando a mejorar los procesos del negocio, o cuando querés agregar una nueva oferta o agregar nuevos usuarios, es una innovación evolutiva, y por último tenés innovación disruptiva. En este caso, la empresa que era de AB InBev estaba buscando hacer innovación disruptiva, que es mucho más compleja. En el caso nuestro de Casa Árabe, era una innovación incremental. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Todos los que están acá pueden innovar con datos. No importa el tamaño de la empresa y no importa el presupuesto que tengan. Ahora sí, les voy a contar un poco de lo que es inteligencia artificial y algunas terminologías que por ahí las voy a usar en sinónimo en inglés, así que les pido disculpas porque es lo que estoy más acostumbrado, que es inteligencia artificial, machine learning, que se traduce en aprendizaje automático, y deep learning es aprendizaje profundo. Entonces, ¿qué es todas estas terminologías? ¿Cuándo son sinónimos? ¿Cuándo no? Entonces, un poco quería clarificar antes de hablar de estos tipos de modelos. La inteligencia artificial es un concepto viejo, que empezó desde el 1950. Y si yo lo tengo que resumir en 2 palabras, significaría toda tecnología que intenta imitar el comportamiento humano. Dentro de esa disciplina que es la inteligencia artificial, hay un grupo de algoritmos que se llaman machine learning o aprendizaje automático, que lo que busca es encontrar patrones en los datos para tomar algún tipo de predicción. Y lo que es deep learning o aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático que está inspirado en el cerebro humano, donde tenemos neuronas, y esas neuronas se van conectando para encontrar estos patrones. Y ahora vamos a hablar un poquito más. Pero lo que quiero que les quede claro es que la inteligencia artificial es la disciplina que abarca todo, deep learning, que es el subconjunto de machine learning, que es el aprendizaje automático. ¿Okay? Entonces, todo esto que yo les estoy contando parece muy mágico. Así que vamos a intentar hablarlo con palabras más simples y poner algunos ejemplos. Y lo decidí hacerlo a través de recetas. Al final un algoritmo es una receta, unos pasos que vos tenés que seguir. Información es
la entrada que vos tenés y vos estás esperando que genere una respuesta, una salida de esa receta. Entonces, en la programación tradicional, lo que dice es, hay una persona, un experto, de que por ósmosis o por su experiencia, pudo modelar su conocimiento y poder generar unas reglas para que todos los casos que vayan a pasar por ese algoritmo tengan una predicción. Entonces, lo importante de esto es que el humano es quien arma la receta. Mientras que en el aprendizaje automático, lo que se dice es, ¿sabes qué? Dame casos viejos de la información y cuál era la respuesta esperada. Y el algoritmo solo va a buscar esos patrones para predecir los nuevos casos. Entonces, acá lo importante es que la receta se genera automáticamente en base de los datos. Entonces, el primer enfoque de aprendizaje automático es quién arma la receta. ¿Es un humano o le damos a los datos que nos dé esa respuesta, esos patrones? Entonces, ahora el siguiente paso que me queda es intentar explicarle qué diferencia hay entre aprendizaje profundo de Machine Learning y aprendizaje automático, que es, Deep Learning y Machine Learning, que es aprendizaje automático. Entonces, si yo les hago una pregunta, digo, vamos a hacer un modelo para definir cuál es la diferencia entre un lobo y una jirafa. Y tenemos que buscar esas variables, esos patrones. Entonces ustedes me pueden llegar a decir, y mira, fíjate en el tamaño del cuello, si es muy largo, yo me inclinaré que es una jirafa, fíjate en la altura que tiene la jirafa, o el tamaño de las patas, de la cola, o fíjate qué tan es la proporción de la cabeza con el cuerpo. Entonces, fíjense que yo puedo definir cuáles son las variables, no los patrones. ¿Cuáles son las variables si yo quiero hacer una diferencia, una clasificación entre lobo y jirafa? Ahora, si yo les pido ahora que me hagan una diferencia, definir las variables en cómo clasificar un lobo y un perro husky, fíjense que ahora es un poco más difícil. ¿Cuáles variables usamos? Porque tienen la misma contextura, los dos parecen lo mismo, pero uno es un perro y el otro es un lobo. Entonces, acá fíjense de que empieza a ser más difícil definir las variables. Y acá es donde viene la diferencia entre lo que es el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. En el aprendizaje automático, el humano define cuáles son las variables y el algoritmo encuentra los patrones en esas variables para generar la clasificación. Mientras que en el aprendizaje profundo, Deep Learning, lo que le estamos diciendo es, le muestro una foto, le muestro la clasificación de que si es un lobo o un perro, y el algoritmo solo detecta las variables y genera la clasificación. Entonces, ese es el gran cambio que hace este tipo de algoritmos entre aprendizaje automáticos y profundo. Ahora vamos a ver un ejemplo. En esto, hubo una investigación que se hizo sobre este ejemplo de lobo y perro, y ahí ven cuál es la predicción de que tuvo el modelo y cuál fue el valor real. Y hay dos ejemplos de que no se pudo predecir bien, pero el algoritmo funcionaba muy bien. Entonces, hay mecanismos para intentar entender qué es lo que hizo el algoritmo para decidir de que si es una cosa u otra. Entonces, fíjense, estos son los píxeles, porque al final la computadora entiende de píxeles en imágenes, donde ve la diferencia. Y si alguno ya se puede haber dado cuenta, que lo que está haciendo el algoritmo no se fija en el animal, se fija dónde vive, de que si había nieve o si estaba en el patio. Porque el lobo vive más en la nieve y el perro, por lo general, está en un patio. Entonces, fíjense que el algoritmo no sabía y encontró solo esos patrones. ¿Ah? ¿Se entendió la diferencia entre aprendizaje profundo y aprendizaje automático? Por lo menos una pequeña introducción. Cualquier cosa ahí pueden empezar a escribir en el chat y Isra me va a interrumpir y va a hacer las preguntas. Lo más importante de cualquiera de estas dos metodologías es que lo que buscan los modelos es predecir nuevos casos, es generalizar la solución y no memorizarla. ¿Ok? Con esto, ahora sí les voy a contar un poquito qué es lo que podemos hacer con los datos y después vamos a hablar de los modelos. La mayoría de la gente no sabe cómo que hay dos tipos de grupos, uno que son datos estructurados y otro que son datos no estructurados.
Datos estructurados, piensen de que es como una planilla de Excel donde tenés las columnas y vos sabés qué esperar en cada una de esas variables. Y los datos estructurados son como, por ejemplo, cuando estoy hablando, un video, no hay una estructura, o en las páginas web, o un documento o un libro. Todo eso es información de que no está estructurado, o las imágenes mismas. En el mundo hoy en día, la mayor cantidad de información que tenemos son datos no estructurados, que la relación es 80-20. Entonces, cuando estamos hablando de datos, siempre es importante entender cuál es el contexto, porque si damos el contexto, vamos a tener información. Si esa información la podemos conectar los puntos, estamos hablando de conocimiento. Si al conocimiento le podemos entender la causa-efecto, estamos hablando de lo que se llama un insight. Si a ese insight yo puedo agregarle mi experiencia, estamos hablando de sabiduría. Pero hay un paso más, que a todos nos ha pasado y a que a todos ustedes les va a pasar. Así que les pido, por favor, tengan en cuenta que hay un último paso que es la conspiración de los datos. Cuando yo empiezo a ver figuras o patrones que estoy esperando de que los datos me digan lo que yo quiero escuchar. Y eso es lo que se llama el sesgo. Entonces, todos estamos teniendo un tipo de sesgo porque estamos esperando un tipo de respuesta que los datos nos den, que muchas veces nos dan una respuesta diferente. Hay una metodología que a mí me gusta mucho, es un poco vieja, pero es fácil de entender al principio, y después hay algunas otras adaptaciones que se van haciendo que hay hoy en día. Pero en general, lo que te dice esta tecnología que fue creada por IBM hace 15, 20 años, que dice, lo primero que hay que empezar es por el entendimiento del negocio. Como decía mi papá, ¿qué querés hacer con los datos? ¿Qué problema querés resolver? Y todos los que están acá no tienen que empezar a hacer ningún proceso de inteligencia artificial sin definir qué es lo que quieren optimizar. Porque yo he visto en el Banco City, en AB y en otros tipos de emprendimientos, soluciones espectaculares que están buscando un problema. Siempre hay que pensar qué problema quiero resolver para después ver la solución. Entonces, esta metodología empieza con el entendimiento del negocio y una vez que está definido dice, ¿qué datos tengo? Con los datos, ¿puedo responder las preguntas que el negocio me está impartiendo? Y empezamos a hacer un descubrimiento preliminar, a ver si encontramos alguna información oculta, por eso va ida y vuelta. Y el siguiente paso es preparar, hacer un poco de limpieza de los datos, agregar otras fuentes de datos y poder transformarlas y limpiarlas y prepararlas para el modelado. Una vez que llegamos al modelado, definimos cuál es el tipo de modelo, que lo vamos a mostrar algunos ejemplos después, definir los parámetros y cómo poder generar los resultados de la predicción. Una vez que tengo esas métricas de resultados, vuelvo a evaluar cuál era el objetivo principal que tenía en entendimiento de negocio y revisar todas las etapas para ver si no me había perdido nada. Y por último, el despliegue puede ser desde una presentación simple hasta un código que puede ir en producción para una solución de una aplicación. Ahora sí, vamos a pasar a la tercera etapa de modelos, que lo que sí quiero definir son 3 tipos de grupos, que uno es aprendizajes supervisados, donde yo tengo cuál es la variable, cuál es el valor que yo quiero predecir. Entonces, buscamos ver cuál es el error y después mapear todos los casos nuevos que van a venir. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. En el medio tenemos aprendizaje no supervisado, donde yo quiero agrupar de alguna forma los datos y poder explorarlos. Y por último tenemos aprendizaje por refuerzo, que lo que busca en este tipo de sistemas, de soluciones, es generar estrategias para poder cumplir un objetivo. En los 3 vamos a ver un ejemplo. Entonces, en estos datos que ven acá, estamos hablando de, en un banco, por ejemplo, yo tengo que definir si un cliente va a refinanciar su préstamo o no. Y en la variable I tenemos el valor del préstamo de 1 millón, de 0 hasta 4 millones, y por otro lado, la edad de la persona que vino a pedir el préstamo. Y en verde está de que sí va a pedir un refinanciamiento y en rojo que no lo va a hacer. ¿Alguno puede encontrar algún tipo de patrón en estos datos que están viendo? O sea, ¿cómo podemos organizarlos o cómo podemos separar? Si no encuentran un patrón, me pone contento porque estos datos son aleatorios. Si empezaron a ver algún tipo de patrón, esto es lo que quería decir con la conspiración de los datos.
¿ah? Que todos intentamos buscar alguna forma de que se puedan separar la información o los datos para ver que algo que yo ya estoy sesgado. Ahora, si yo les muestro otro tipo de gráfico, todos me van a decir que si yo armo una diagonal, yo puedo clasificar este modelo si va a refinanciar los datos o no. Entonces, si armo esa diagonal, este tipo de modelo se llaman, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial. Pero también hay otro tipo de modelos para generar clasificaciones que son árboles de decisiones que puede generar líneas verticales y horizontales las que quiera y de distintos tamaños. Pero también hay otras que son redes neuronales que pueden armar siluetas y adaptarse mejor a la distribución de los datos. O sea, esto es lo que les quiero contar, que hay muchos tipos de modelos y yo lo que les voy a mostrar es uno. Entonces, lo que termina de entender con esto de la receta es que ve el modelo dos sectores, rojo es no y verde es sí. Entonces, si viene un nuevo dato, yo lo que busco es predecir. Y en este caso yo voy a decir si se va a refinanciar. Pero si yo hubiese usado un árbol de decisión y tengo los mismos datos, el algoritmo va a entender de que si es para arriba de 2 millones y menos de 40, y más de 40 y menos de 2 millones es no. Si viene ese nuevo dato, me dice que no. Entonces, a ver, frenen un segundo. Hice todos los pasos que tenía que hacer. Tengo los mismos datos. Un algoritmo me dice que sí, el otro me dice que no. Hay uno de los dos que me está mintiendo. Entonces, ahí es donde vienen las métricas. ¿Cómo evaluamos los modelos? Y yo acá les puse uno, que es por ejemplo la precisión, pero hay muchos tipos de métricas dependiendo del problema que se busca resolver. Entonces yo les digo que la precisión de la máquina de soporte vectorial es 93 y árbol de decisión es 82, todos van a estar de acuerdo de que la máquina de soporte vectorial es el modelo que vamos a utilizar. Ahora lo que les quiero contar es un poco de las técnicas no supervisadas de agrupamiento, que este es el ejemplo que yo les mostré de latitud y longitud de los clientes. Y hay un algoritmo que se llama K-means, que lo que busca es agrupar en K cantidad de grupos, que yo lo tengo que definir, que se agrupen según cómo están en distancia. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces en esto yo defino de antemano que quiero tener dos grupos. Entonces lo que hace al principio es definirlos aleatoriamente a los grupos y generar lo que se llama un centroide. Ver cuál es el centro de gravedad de estos dos grupos. Una vez que ya están definidos estos centros de gravedad, se borran cuáles son los valores que se les asignó y se empieza a preguntar uno a uno cuál es el centroide más cercano. Entonces, una vez que definimos que este es el naranja, vamos a ir preguntando a todos, uno por uno. Y en este es el celeste, por ejemplo. Y una vez que terminé de mapear a todos los valores, vuelvo a mover el centroide. Y ahora fíjense que están más separados. Antes estaban juntitos porque eran aleatorios. Y empiezo a hacer esta iteración hasta que el centroide se deja de mover. Este es un ejemplo de cómo pueden ver que busca qué tan concentrados están los datos, que ahí están viendo a la derecha, que llega un momento donde el centroide deja de moverse. Entonces eso significa que ya está estabilizado estos 4 grupos que se definieron de antemano. Entonces fíjense que de la iteración 6 a 10 ya los grupos están definidos. ¿Okay? Yo sé que voy muy rápido y que le estoy dando mucha información en muy poco tiempo, pero lo que intento es mostrarles todas las puertas que hay y después cualquiera que esté interesado en profundizar se pueden contactar conmigo y yo les puedo ayudar a orientarlos mejor. Y el último ejemplo de modelos que les voy a mostrar es de esto de cómo armar estrategias que se utilizan en agentes. Antes de explicar esto, yo necesito explicar qué es lo que es un agente y se lo quiero explicar con palabras simples, con una diferencia en qué es un termómetro y qué es un termostato. Un termómetro lo que hace es definir a qué temperatura está el ambiente, mientras que el termostato dice a qué temperatura debería estar el ambiente. Entonces, si yo abro el termostato y digo, a ver, ¿qué es lo que tienen los componentes del termostato? Me dice, yo tengo sensores que voy viendo cómo está el entorno, pregunto cómo está el entorno y digo, ¿qué acciones tengo que tomar? ¿Tengo que subir la temperatura o tengo que bajar la temperatura? Y esos son el sistema de reglas que está. Y ahí genero una acción. Entonces, todo el tiempo se va interactuando con el entorno, mientras que el termómetro no interacciona, solamente sensa.
Entonces, lo que es el aprendizaje por reforzado utiliza el concepto de agente, pero además les da un premio según la decisión que va tomando y lo que tiene que definir cuál es el objetivo donde tiene distintos estados. ¿Okay? ¿Ustedes conocen el ejemplo de la gallina cordobesa? Creo que no. Algunos se van a sentir muy contentos de ver este estudio que se ha realizado, donde se le daba a las gallinas decidir cuál es el alcohol que más le gustaba. Entonces le definieron, como no se le puede dar de beber, ahí le dijeron, estos son los círculos que representa el rosa, que es el Fernet, el naranja, que es el vodka, el verde, que es la cerveza, el amarillo, que es el vino, y el celeste, que es el gin. Entonces, la gallina tiene que definir cuál es de todos estos alcoholes el que más le gusta. ¿Ok? Entonces, fíjense qué es lo que hace la gallina. Empezó con el Fernet, sigue con el Fernet, y ahí le está poniendo el gin y dice, no, no quiero el gin. A ver, sigo con el Fernet. No quiero decir quién es el que le está dando el premio, pero fíjense que lo que está haciendo acá la gallina es armar su propia estrategia para poder recibir esa recompensa. Y esto es el claro ejemplo de lo que es un ejemplo de aprendizaje reforzado, donde arma automáticamente su estrategia en función de la recompensa que va a recibir. ¿Ok? Bien. Excelente. Otro ejemplo de dónde se implementan es en los videojuegos. Y un ejemplo es este en el Atari, que vos tenés el joystick que podés mover a la izquierda y a la derecha. Entonces, tu objetivo, el objetivo que se le pide a la computadora, es cómo poder golpear a todos los cuadraditos en el menor tiempo posible sin que se caiga la pelotita. Entonces, nosotros vamos a armar un modelo donde ya definimos cuál es el objetivo y el algoritmo tiene que aprender solo de cómo armar su estrategia. Entonces, después que se entrenan miles de veces y se confunde un montón, terminan pasando cosas como esta, donde el algoritmo empieza a buscar las puntas, los extremos, porque aprendió y entendió de que si va de arriba para abajo, puede golpear más rápido todos los cuadraditos sin tener que ir de abajo para arriba. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es que va interaccionando con el ecosistema y va aprendiendo solo para generar sus propias estrategias. Esto es, por ejemplo, los modelos que se utilizan en los autos autónomos, donde acá están viendo una red neuronal donde se van tomando las cámaras y tiene que decidir si tiene que mover a la izquierda o a la derecha. Y esto es un ejemplo de cómo se puede implementar los aprendizajes por refuerzo, armando las estrategias, utilizando redes neuronales. ¿Okay? Por último, quiero hacer un resumen y después abrir para preguntas. ¿Alguien sabe desde cuándo fue esta foto? Este fue en el Abierto de Melbourne, donde fue este año, donde jugaron Medvedev y Nadal. Antes de empezar el partido, había una predicción que Medvedev iba a ganar con el 64% y que Nadal tenía 36% de probabilidad de ganar. Hubo un momento del partido, que pocos se dieron cuenta, que Medvedev iba ganando 2 sets arriba y que salió la nueva predicción que decía que hay un 96% de probabilidad que Medvedev gane y que Nadal pierda. ¿Saben cómo terminó la historia? Nadal no solamente le ganó a Medvedev, sino que también le ganó la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? No existen modelos perfectos. Entonces, el modelo estaba bien entrenado, pero no podía tener en cuenta la resiliencia y las ganas que tenía Nadal de poder ganar. Y está dentro de ese 4%. Entonces, cuando ustedes estén buscando aplicar en los negocios, no esperen tener un modelo que sea perfecto. Lo que los va a ayudar es a tomar decisiones, pero no puede tener todas las variables controladas. Un poco de la experiencia que tuve de haber trabajado en el banco como vicepresidente en el grupo de procesamiento de lenguaje natural y también en AB InBev y en otros startups, yo lo que les voy a contar un poco de tendencia sobre mi experiencia, pero seguramente que hay más. En todo lo que tenga que ver con procesamiento de lenguaje natural, hace 2 años que Google sacó, 2-3 años, sacó unos algoritmos que están revolucionando todo lo que es el lenguaje de procesamiento natural, que se pueden hacer cosas que antes no se podía,
en poder entender el lenguaje humano y poder generar respuestas o generar documentos que no existen, y poder entender cuáles son los tópicos o clasificarlos, que antes era mucho más complejo. Entonces, en el procesamiento de lenguaje natural es algo que va a seguir evolucionando y estamos en una etapa que está creciendo y va a llegar un momento en los próximos, calculo yo, años, donde vamos a ver cosas donde no vamos a poder diferenciar si estás hablando con un robot o con un humano. Por otro lado, hay todo lo que se llama datos sintéticos, que al trabajar con aprendizaje profundo, se necesitan un montón de datos. Y muchas veces esos datos que nosotros tenemos están sesgados. Por ejemplo, en el banco teníamos muchos problemas de que los datos no eran representativos de toda la sociedad. Entonces, cuando vos generas una predicción, vos predecís en función de los datos que vos tenés. Entonces, lo que ayudan los datos sintéticos también es poder sacar el sesgo que tienen esos mismos datos y poder también generar mayor cantidad de datos, y generar datos que no son reales, pero que también ayudan a entrenar. Y después puse dos ejemplos más, que es de Machine Learning Operation, que es cómo poder facilitar todo el proceso de llevar a producción y poder consumir los servicios de inteligencia artificial para hacerlo más simple y de la mano de lo que se llama Automatic Machine Learning, AutoML, que automáticamente te dice cuáles son los mejores modelos que se adaptan a tus datos. Entonces, con estos dos yo hago un paralelismo de que en los 90 el único que podía generar una página web era el que sabía el lenguaje de programación. Hoy en día mi mamá puede armar una página web sola. Entonces se democratizó la posibilidad de poder crear páginas web. Hoy con estas dos cosas se llama la tendencia de no coding AI. Entonces, lo que busca es que todos puedan utilizar lo que les estoy diciendo, lo que les estoy contando, de una manera muy amigable y muy fácil. Por lo menos para crear los modelos iniciales. ¿Okay? Y lo último, ya con esto cierro y abro preguntas, hay como un chiste dentro de los data science. Esto está en inglés, que el hipopótamo, el hypo, significa highest paid person opinion, que es la persona que tiene el sueldo más alto. Entonces, en este caso vemos que todos los que están a la izquierda van con la opción A de los datos, mientras que el hipopótamo dice, no, voy con la B porque mi experiencia, yo soy el que tiene más experiencia y el que tenga el sueldo más alto, pero no se olviden que hay tantas realidades y opiniones como personas en este mundo. ¿Okay? Así que espero que puedan ayudar a tomar decisiones con los datos. Ya con esto termino. Bien, Diego, muchas gracias. Vamos a abrir la pregunta, la idea es que hagan preguntas por el chat. Mientras van haciendo las preguntas, me gustaría si podés ampliar algo con respecto al impacto o a lo que es la 8200 en Israel, que muy poca gente sabe, pero que bueno, sería bueno que puedas tirar un renglón acerca de la 8200 y todo esto ya desde semejante división. Sí. El 8200 yo lo tomé como algo, no lo expliqué tanto, es la unidad de inteligencia elite del ejército y que lo que buscan es formarlos en alta tecnología a los jóvenes que entran en 18 años y muchas veces ellos no saben ni cuál es su potencial y estos mismos mentores, que yo lo veo sacando de lado de lo que es toda la parte bélica de lo que es el ejército, un chico de 18 años no sabe cuál es su potencial. Mientras que alguien de afuera le ayuda a sacar su mayor potencial y todas estas personas que pasan por el grupo de la unidad 8200 son por lo general los que arman todos los emprendimientos porque fueron entrenados de una manera para poder trabajar con tecnología, datos y resolver problemas con incertidumbre e innovar. Bien. Veo que está el público está como absorto, bueno, agradeciendo mucho y el modelo y todo lo que vas planteando. Las preguntas, ¿puedo preguntar? Y dice Luciano, sí, ahí por el chat, así todos preguntan por el chat. ¿O querés si quieren, maneja vos las sí, preguntas. ¿querés preguntar, Luciano? Abrí el micrófono. ¿Lucho? Ahí creo que Luciano está. Luciano, ¿querés preguntar? Está disponible. Le abrimos el micrófono a todos, así si quien quiera preguntar. No está pudiendo Luciano preguntar.
Y si no, la otra opción es que vayan levantando la mano y le vamos Sí, dando... también. Tal vez esté cerrado para preguntar allí, pero... Ahí está. Sí, ¿Lucho? hola Diego, hola a todos. ¿Sabes qué me gustaría, Diego? Que puedas, porque la mayoría de nosotros no utiliza datos y no nos hemos metido en este mundo. ¿Cómo hacemos para dar los primeros pasos? ¿No? ¿Qué le recomiendas a una empresa de Córdoba o una empresa, una pyme o una empresa grande que no haya utilizado nunca? ¿Cómo empezamos a hacernos amigos de esto? ¿No? Supongo que Córdoba tiene universidades donde hay gente, consultores que nos puede ayudar a empezar a entender esto, porque nuestra idea es que no vamos a ser especialistas de datos, sino que vamos a utilizar datos para toma de decisiones. Entonces, Total. no es que vamos a ir a estudiar, pero ¿quién me ayuda a que esto empiece a pasar en mi organización? Sí, me encanta que lo plantees porque yo, así como mostré también en la parte educativa, yo soy pro de unir estos mundos porque creo que hay un potencial muy grande y ayuda a cortar tiempo, construir puentes entre las instituciones educativas y los problemas de negocio. Todos los que están acá saben cuáles son sus problemas. El tema es que muchas veces no saben cuál es la dimensión. Entonces, si vamos a intentar resolver un problema utilizando métricas, podemos ver cómo vamos avanzando. Ahora, si vamos a resolver problemas en función de opinión, pueden seguir la mía, que yo tengo siempre razón. O sea, cuando hablamos de opiniones, todos tienen su verdad. Entonces, como yo les mostré en la metodología y lo que intentaba transmitirles, siempre se empieza definiendo cuál es el problema. Una vez que definieron el problema, intenten ver cuáles van a ser las métricas que les van a ayudar a entender si están avanzando o retrocediendo. Una vez que tienen esas métricas definidas, después vamos a ver cómo coleccionamos los datos. Lo pueden hacer manual, no pasa nada. Háganlo manual, como lo hice yo con mi papá en ese momento, que fui cargando todos los datos a nivel manual. Una vez que ya entienden que hay un potencial y que ya saben de que les va a generar valor al negocio, después viene la etapa de automatización. Y ahí hay muchos expertos, pero de nada sirve aplicar tecnología si no entendimos cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, cualquiera que está acá puede empezar definiendo el problema y si no, yo me abro también a ayudarlos. Me pueden escribir, ahí está mi LinkedIn para el que tiene, o mi mail que es diego.arab.cohen@gmail, o se lo piden a Isra, y yo con la mejor de la predisposición, los puedo ayudar a encontrar sus desafíos. Bárbaro. Ahí Germán, porque parece que está bueno que se dio la dinámica de que puedan preguntar directamente. Germán, si querés preguntar directamente, bien cortita la pregunta, así es concisa. Te escuchamos, Germán, ¿podés hablar? No sé si Germán puede hablar. Le damos ahí la palabra. Sí, Germán. Hola. No, Emiliano te habla acá. Que Bien, estamos como Germán Benagben. No, perdón. No, la consulta es para Diego, si en la Argentina, si está al tanto, de dónde podemos buscar información que respecte a los distintos mercados en los que nosotros nos manejamos. Por ejemplo, yo estoy en el rubro de la construcción y lo que me pasa es que me gustaría saber la magnitud del el rubro puntual. Por ejemplo, nuestro es la construcción en seco. Y me pasa que no tengo no tengo el dato de cuán grande es o cuán grande deja de ser. A mi manera, le pregunto, por ejemplo, o sea, a los camioneros que vienen, cuántas veces vienen a Córdoba, trato de... Pero no tengo, del otro lado no tengo información fehaciente para saber el alcance que podemos tener. No sé si me explico. Sí. Sí, hay que entrar más específico en ese tipo de problema. No conozco cuáles son las fuentes de datos. Si querés lo podemos seguir por afuera, pero la idea es primero definir cuál es el problema. Una vez que lo tenés, podés consultar a gente profesional del tema u otros, donde hay datos que son pagos y hay datos que son abiertos, que son públicos. Entonces, hay gente que se dedica exclusivamente a vender datos. ¿Ah? Entonces, O sea, se puede conseguir... Sí. perfecto, eso también me serviría, digamos, saber a dónde podemos recurrir como para, en ese caso, yo, comprar el dato o ¿qué alternativas tenemos? Yo las desconozco, a lo mejor están al alcance de mi mano, pero no tengo conocimiento.
Bien, con gusto te lo podemos seguir. Ahí tenés mis datos de contacto, los vuelvo a compartir y con gusto lo podemos seguir por offline, por separado. Bien, Diego, muchas gracias. Otra que quiera preguntar, veo que hay gente de todos lados, hay Sergio Femenía de San Juan que están en el mundo de salud. A mucha gente está en el mundo de salud aquí y me parece que el mundo de salud también es una cuestión tan importante del manejo de datos. ¿Hay algún dato así sobre el tema de salud? ¿Hay algún rubro, Diego, de que esté más adelantado en el manejo de datos, que tenga más cultura de manejo de datos? Mira, lo que Se les voy a levantó la mano. mostrar. Landscape. Ahí, Por José, ejemplo, lo que pueden hacer, ahí le doy la palabra a José, quiero mostrar una cosa. ¿Querés ir preguntando? A ver, dame un segundito. ¿Queréis preguntarnos, José, mientras tanto? Sí, Sí, acá está. hola Diego, ¿cómo te va? Hola ¿Cómo Diego. estás? Bien, sí, Diego, bueno, me alegra de verte bien. La pregunta es, recién contaste la historia que en Córdoba alguien se quedó sin un auto que iba a ganar en Casa Arap. Un montón de prendas que se podrían haber vendido y un valor que hoy está allá afuera y estaría bueno que esté acá. ¿Qué le dirías vos a lo que Córdoba tiene mucho, estas empresas en donde conviven dos generaciones, de cuál es el consejo para tratar los datos y cómo aplicar y encontrar esa transición, ese camino entre lo que era y lo que está por venir? Gracias. Mira, yo una sola cosita te voy a corregir. No es entre lo que era y lo que está por venir, ya es. O sea, todo esto, la tecnología es, no es que está por venir, ya, o sea, es una realidad, no es una tendencia. Diego, ¿Okay? Diego, Diego, no soy tu papá. Ya sé, ya sé. Ya sé, pero yo lo que quiero transmitir a todos, que no es el futuro, no es el futuro esto. Yo sé que ustedes están muy avanzados, ¿ok? Muchas veces nos pasa, y lo voy a poner un ejemplo de cuando fui a estudiar a España. Yo cuando fui a estudiar a España, yo tenía falta de confianza personal y sentía que lo mío no estaba preparado. Sin embargo, gracias a la Católica, todos los conocimientos que yo tenía varían en cualquier parte del mundo. Al final del día, yo lo que defino los tipos de universidades son tres. Vos tenés la persona que escribió el libro, tenés una persona que estudió con el que escribió el libro, y después tenés un profesor de que leyó el libro y tiene la experiencia y da clases. Entonces, el conocimiento ya está accesible a todo el mundo. No está oculto. Y en Argentina tenemos algo de que es la resiliencia y tenemos la capacidad de adaptarnos a escenarios, que eso sirve para todo el mundo. Entonces, el pensar en grande y no quedarnos solamente, se pueden resolver cosas desde Argentina y hay emprendedores que yo veo que hacen cosas hasta mejor que lo que hay acá. Entonces, no es una cuestión que faltan recursos, faltan conocimientos. Lo único que hay que tener es la actitud de pensar en grande y la actitud de querer resolver las cosas. Y ahí es donde radica todo. Los no son fáciles de encontrar y las excusas por qué no hacerlo, todos somos maestros para eso. Y la idea es poder definir a dónde uno quiere ir y empezar a innovar y mirar el negocio de un lado distinto. Lo que sí quería mostrarles, que estaba hablando que me preguntaste de datos y de verticales. Si ustedes ponen en Google, por ejemplo, Landscape AI Israel o cualquier parte del mundo, fíjense que están todos, y no hay excepción de cuáles son las verticales. Todos estos son verticales distintas, donde tenés medicina, marketing, enterprise. Dentro de enterprise, dentro de medicina tenés para monitoreo, tenés para imágenes, tenés para... O sea, hay de todo. Entonces, es algo que les quiero transmitir, donde intenten pensar de cuál es su problema y después ver si hay alguien más que tiene ese tipo de problema. Como recién decían, yo no sé dónde conseguir los datos.
Ok, ¿quién más tiene ese tipo de problemas? Hay gente que está proveyendo esa solución, y si no, tal vez hay una oportunidad ahí para cómo poder resolver al resto de los colegas o de la gente que tiene el mismo rubro. Estás estás muteado, Isra, si querías decir algo. Aquí tenemos, hola, ahí estoy. Facundo Urbano, que aquí hace una pregunta muy importante, pero me gustaría solamente decirle una línea. Facundo Urbano es hijo de una persona prácticamente sin ningún tipo de formación, que tiene la empresa más grande, tal vez de Sudamérica, de moldes en papel, en Belleville. Ajá. Que son dos personas que tienen que ver con lo que tú hablabas de los datos, nada más que estamos hablando de personas de hoy tienen 70 y pico, 80 años, que se pusieron a buscar los datos de qué mercado había del pan dulce, pan de Navidad, y crearon con esos datos, digamos, satisfacer una demanda muy importante, ¿no? Y aquí Facundo, que es uno de los hijos de ellos, dice, ¿tu empresa Propin se relaciona con análisis de datos? Sí, Propin lo que buscamos es utilizar todos variables contextuales, un poco es lo que decían, es cómo poder democratizar ese acceso. En este caso particular es de la inteligencia y la ubicación, no de un rubro específico, y ayuda a tener valores de tráfico peatonal, valores de cuáles son las competencias que está alrededor, de cuáles las propiedades que están disponibles, y poder generar a través de la inteligencia artificial, poder definir una predicción de cuáles serían las potenciales zonas donde no hay por ejemplo, un restaurante de sushi, por ejemplo, y dónde sería mejor abrirlo. Entonces, tenemos otra pregunta. Sí, un poco... Sí, perdón. Sí. Perdón. No, dale. Hay una pregunta, Diego, sobre si aquí de San Juan, la consulta es si conoces o trabajaste con Tableau, que es de sanatorios. Sí, Tableau es una herramienta de Business Intelligence, que es inteligencia de negocio. Lo que hace Tableau es describir los datos. A mí me encanta esa herramienta. Hay otras, no hay que enamorarse de la tecnología, hay que enamorarse del problema. Y esta tecnología ayuda a describir los problemas muy bien y muy fácil de trabajar, pero también está Power BI u otro tipo de tecnologías. ¿Okay? Tableau es muy buena y es fácil de usar. Y la diferencia es que lo que hace es describir con gráficos, de una manera simple para armar tableros de controles, los datos. Pero es más difícil poder generar modelos que puedan predecir. Tiene cositas muy básicas, pero lo que te ayuda es a poder seguir y monitorear los datos en el tiempo, pero no generar los modelos de predicciones. Bien. Hablando de padre e hijo, ya que se arma el lío, que se arme entero, allí está el hijo de José, con la mano levantada. Pregunta, ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo está, andas? Diego? Sí, yo, dos preguntas. Nosotros estamos trabajando con algunos modelos de predicción a través de imágenes en Computer Vision de dos cuestiones particulares. De tu experiencia de estar en ese mundo, ¿alguna recomendación de alguna tecnología para usar, algo de eso? Y la segunda pregunta es, también nosotros estamos usando Power BI para varios indicadores en la empresa. Poco lo que decías recién, ¿cómo hacer para pasar de la descripción del dato, donde uno lo lee y está buenísimo, a generar algún tipo de predicción que recomendás para dar ese siguiente paso y que solo a través de los datos te empiece a avisar que va a pasar algo o que está pasando algo? A mí me encanta lo que está preguntando José, porque una vez que ya te empezás a agarrar el gustito a los datos, querés más y más. Yo tendría que entender un poquito más cuál es el desafío para ver qué recomendar de Computer Vision que te intentan resolver, pero lo que siempre recomiendo es, si ustedes tienen una idea, seguramente que alguien en el resto del mundo también la tuvo. ¿Okay? Entonces, buscar quiénes son los número uno o quién lo están haciendo, a quién quieren imitar, y en base a eso después pueden hacer la versión cordobesa o la versión que ustedes necesitan. Es innovación pura poder aplicar modelos que estén afuera y que ayuden a resolver el problema que tengan interno. Entonces, mi recomendación es, si tienen ustedes quiénes son los número uno que hacen lo que ustedes quieren hacer,
y en la parte 2 ya es un poquito más técnico y hay que ver cuál es el desafío de cómo ir al paso siguiente, que es automatizar los insights, que es lo que vos estás queriendo decir. Es decir, una vez que ya llegaste a describirlo, bueno, a ver, ¿sabes qué? Decímelo automáticamente. Y bueno, es un pasito más adelante. Aquí otra pregunta final, ya no tengo bien en claro, dice Sonia, qué es el benchmarking y si tendría relación con todo esto. ¿Podría aclararme? Sí. El benchmarking lo que hace es tener valores de referencia de mercados y poder hacer una comparativa. O sea, por ejemplo, en el rubro de restaurantes, en el Corona cerraron el 30% de restaurantes. Y en el negocio de los, por ejemplo, de ropa, cerraron un 20%. Entonces voy a decir, bueno, ahora vamos a hacer un benchmark, vamos a comparar con otro sector. Entonces, no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero muchas veces se utiliza para comparar mercados y decir, bueno, hago un benchmark para ver este dato, cómo se comporta en otro mercado o en otra región. Hay una pregunta también ahí muy buena, Germán, que de un amigo también de comunidad empresaria, todo, Germán Divela, que pregunta si ahí existe alguna experiencia en el ámbito público. Sí, sí. O sea, acá hay mucho de innovación abierta y está las tendencias de la parte pública. Está, por ejemplo, esto de las ciudades de 15 minutos, de que puedas tener todo en 15 minutos, de todo, cualquier tipo de servicio, o sea, que no te puedas mover más de tu casa de 15 minutos y puedas tener acceso. Entonces, ¿cómo haces eso? Todo eso a través de los datos, no hay otra forma. Entonces, sí hay en la parte pública y mucho, por ejemplo, con el tema del tráfico automotor. O sea, todas las aplicaciones, por ejemplo, Waze, lo que hacen para poder sincronizar o dónde armar más ruta, o cuál hay más tráfico, se hace a través de datos de movilidad, por ejemplo. Sí. Andrés Palaro, gracias por estar, Andrés, un gran amigo también que siempre nos acompaña con sus conocimientos. Hay una pregunta ahí, ¿cómo hacemos para acelerar el paso a la acción cuando faltan mentores, tutores, orientadores que acompañan a la empresa en la acción esta de tomar datos? Esto es difícil, no hay una receta, pero hay que empezar. Hay que empezar, hay que comprar el ticket de ida y esto después va a ir como una bola de nieve. Y por ahí uno dice, ¿qué tan lejos puedo ir? Y no importa, es la dirección. No es decir cuánto falta para llegar a la meta. Y esto es un camino largo y que es un camino de ida. Es lo único que puedo decir, Andrés, y no sé cuáles son los pasos que hay que hacer, simplemente involucrarse y también me pongo a disposición del que necesite para mentorear, para ayudar, porque yo, como bien dije antes, yo soy un producto de mucha gente que está acá, que me ayudaron a encontrar mi identidad también y de un montón de instituciones. Bien. Diego, ¿podrías poner también allí en el chat, para que lo tengan todos, los puntos de contacto contigo, por un lado, si podés poner ahí? Y ahí tenemos a un amigo, Federico Lanati, desde Tucumán, es él, miembro de algunas instituciones muy importantes, muy queridas, comunidades muy queridas como la Asociación Católica de Empresarios, una persona muy interesante que también seguramente con Federico podemos hacer cosas ahí en Tucumán, que tiene tanta familia también en Tucumán, tiene ahí Diego, aunque, Sí. así que hay cosas por hacer allí. Tomamos la idea, bárbaro. Con la idea, sí, bien. Diego, tu saludo final, lo que vos quieras. Mira, hay un video que a mí me encanta que se llama un speaker que habla por lo general en la web, que se llama Víctor Coopers, que dice, ¿cuánto vale una persona? ¿Cuánto valor agregás en un grupo? Y él definió una ecuación, que dice que es H más A, que la H es la habilidad, más la C, que es el conocimiento, y todo eso multiplicado por A. A es la actitud. ¿Qué significa? Habilidades más conocimientos son súper importantes para cualquier cosa que hagamos. Pero lo que va a marcar la diferencia es la actitud. Ese es el factor multiplicador para cualquier cosa que hagamos.
Perdón que estaba traduciéndolo en inglés y se me confundió las letras, pero lo que quiero transmitirle es, tienen todo en sus manos del conocimiento, tienen todo en sus manos la experiencia, lo que hace falta es tener la actitud de que es el camino que quieren ir. Y es difícil al principio, pero hay que entender que es un camino de ida. Bueno, nos queda ahí una pregunta colgada. Tal vez César, si querés, César Adolfo Ferrari, así bien concisa. César, querido. Última pregunta rápida. Gracias, Isra. Gracias, Diego. En una parte vos hablaste, Diego, sobre el error en el sesgo de la interpretación de datos. ¿De qué manera se puede corregir, morigerar ese sesgo, de alguna manera enderezar, digamos, la interpretación de datos para evitarlo, si es que existe alguna técnica? La técnica es estar abierto a escuchar y a mirar, porque si el sesgo humano es escuchar cosas de que nosotros, y escuchar, ver, de cosas de que nuestra realidad no nos dice, o nuestra percepción no nos dice. Entonces lo que los datos nos ayudan es a poder tener una medición sobre eso. Entonces, es más que todo una cuestión humana, es un instinto natural que hay que estar abierto a que muchas veces la realidad o los datos nos muestran cosas distintas a las que no esperábamos. Excelente. Bueno, Diego, ahí vamos a abrir un segundo todos los micrófonos para saludarte. Hay gente muy querida allí, lo estamos viendo a Daniel Parodi, que seguramente va a contactar por el tema de un emprendimiento muy bueno, que los datos, siempre hablamos con Daniel, con el tema del auto eléctrico, bueno, vos lo conocés allí, Dieguito, aquí tenemos a Daniel Parodi, amigo también, tenemos gente, los Riva, a ver, tenemos que ver, ahí tenemos a Raúl Riva, uno de los especialistas, tenemos que ver los datos, cuántos comen dulce de membrillo, cuántos de batata, por favor, tengamos ese dato, porque si no, no sabemos qué estamos haciendo. Bueno, y cada uno allí, agradecerles a todos la participación, gente muy querida toda, y agradecer que la cantidad, la convocatoria que hemos tenido ha sido muy buena, hay cosas muy buenas que van a seguir sucediendo ahora con Comunidad Empresaria, que estamos ya abriendo en esta post-pandemia, que esperemos que sea post-pandemia de verdad, y nuevamente agradecerle a todos. Así que, Diego, sé que es muy tarde allá, hemos elegido un horario que también puedas poder compartir, porque tus dos niñitos están descansando, y allá son las, ya ¿qué hora estamos? ¿Las 2:30? La una de la mañana. Vos estás en Tel Aviv ahora. Yo estoy cerquita, 8 kilómetros de Tel Aviv. ¿En dónde estás ahora? ¿En Ramat Gan? Se llama Neves Avión. Neves Avión, bien. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a abrir el micrófono a todos, así saludamos a Diego. Gracias, Diego. Y pronto nos estamos encontrando. Gracias. Abrazo inmenso. Gracias, saludos. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Isra, también, grande. Gracias, comunidad empresaria. Buen fin de semana a todos. Gracias, empresario, a todos. Una pregunta. ¿Va a quedar el video? ¿Queda para verlo en YouTube? Sí, lo vamos a pasar después. También está en YouTube. Pueden ver ahí en YouTube. Gracias. Buenas noches. Gracias, Isra. Gracias a todos. Gracias, comunidad empresaria, por todo el esfuerzo. Muchas gracias. Excelente, como siempre. Gracias, Diego, como siempre. Chao. Brillante. Gracias.